Buenos días, buenas noches, depende de la hora en que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de Gianni Vattimo, el filósofo italiano fallecido el pasado 19 de septiembre, así que voy a aludir un poco a una de sus contribuciones más importantes, que es el tema en torno a la posmodernidad. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto moderno se cuestionó fuertemente. ¿Pero en qué consistía ese proyecto? Más que una época histórica que algunos datan a partir de 1453, con la caída de Constantinopla, o incluso con 1492 con el mal llamado descubrimiento de América o con la revolución científica del siglo XVII, hay que entender que la modernidad es ante todo un proyecto de civilización. Este proyecto sustituyó el teocentrismo por el antropocentrismo y su derivación lógica, el individualismo. También la visión providencial de la historia fue sustituida por un ser humano que labra con su propia praxis su futuro sin estar sometido por fuerzas ciegas allende a su comprensión. La modernidad es la edad de la razón, donde ésta dirige la praxis en el mundo y permite escudriñar los secretos y descubrir las leyes de la naturaleza contra toda mitología cósmica, todo principio de autoridad y también contra todo culto a la vieja tradición. Así se vivió ya desde Bacon, desde Descartes y desde Galileo, ¿no? Esto es lo que interesa, pensar la modernidad como un proyecto. Pues ese proyecto también tiene que ver, por supuesto, con el Estado de Derecho y con la consolidación de la democracia como ideales en la modernidad. Los éxitos de la físico-matemática también en el siglo XVII, sus logros aplicados a la revolución industrial, dieron origen a la idea de progreso también como un proceso abierto de perfectibilidad humana en la historia. Este fue el optimismo ilustrado, el cual fue acompañado de la idea de democracia y de Estado de Derecho, como ya mencioné, donde la igualdad, la libertad y la fraternidad pues, pasaron a ser valores fundamentales de la civilización occidental. Así nació en los dos últimos siglos el gran relato de la modernidad, el cual fue puesto en cuestión tras la Primera Guerra Mundial, los fascismos en Italia, el nazismo y el exterminio judío, ¿no? También la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas. Pues después de estos acontecimientos y más de 60 millones de muertos, era válido preguntarse qué pasó con la razón que supuestamente con clarividencia dirigía la historia. ¿Qué ocurrió con el optimismo histórico y sus ideas de utopía y de revolución? ¿Qué pasó con las promesas de la modernidad como el progreso y la democracia? Fue así como en la segunda mitad del siglo XX y como un claro producto de la crisis espiritual que se produjo en el campo de las artes primero y en el de la filosofía y la teoría social después, se empezó a hablar de posmodernidad. Fue el filósofo francés Jean-François Lyotard el que popularizó el término en su clásico libro La condición posmoderna, publicado en 1979. De tal manera que la posmodernidad aparecía con varios significados, como un periodo de transición hacia una nueva sociedad desconocida, también como el fin de la modernidad y el comienzo de una nueva era, o también se llegó a ver como una autocrítica de la modernidad. De ahí surgieron en Europa varios bandos, los que hicieron un diagnóstico negativo de la modernidad, en parte alimentados estos críticos por los primeros miembros de la Escuela de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer y Marcuse, y los que quisieron salvar la modernidad con nuevos proyectos, como Jürgen Habermas, o quienes se rindieron ante la evidencia y se dedicaron a describir y analizar con cuidado la nueva época, como hicieron Lyotard, Baudrillard, Lipovetsky o Zygmunt Bauman. El fallecido filósofo italiano Gianni Vattimo, un hermeneuta discípulo de Gadamer, se encuentra en este último grupo, si bien en su obra hay algunas apuestas por el futuro. Vattimo acogió la idea planteada por Lyotard del fin de los metarrelatos, el fin de las filosofías de la historia, el derrumbe de la idea de progreso y de las grandes metanarrativas como las de la modernidad misma. Por eso en un texto clásico, ya al final de la Guerra Fría, en 1989, un texto titulado Posmodernidad, una sociedad transparente, decía Vattimo, yo sostengo que el término posmodernidad sigue siendo válido y sigue teniendo un sentido. Y este consiste y está ligado al hecho de que la sociedad en que vivimos es una sociedad de la comunicación generalizada, la sociedad de los mass media, de los medios de comunicación. Hasta ahí Vattimo. A decir verdad, en este texto Vattimo solo daba cuenta de varios cambios ocurridos en la sociedad occidental, a saber, a la reducción del espacio por el tiempo, como ya había dicho Marx, donde los avances en los transportes, los medios de comunicación, la internet, la cibernética, los satélites, habían permitido la formación de lo que Marshall McLuhan llamó la aldea global, Guy Debord la sociedad del espectáculo o Bauman la sociedad líquida.
En fin, de un mundo muy diferente dominado por la telemática, un mundo que continúa hasta hoy. Para Bátimo, la modernidad ha terminado justamente porque ya es imposible seguir hablando de la historia como una entidad unitaria. Ya no es posible hablar de la historia como una entidad unitaria. Ya la historia no puede ser vista de manera monolítica, como dirigida por los designios de Dios, tampoco como el desarrollo de la libertad, como pensaba Hegel, o como la sucesión de estadios, Comte, ¿no? Esto del estadio positivo como estadio final, o como el camino inexorable hacia un nuevo futuro comunista, como en Marx. Y si esto es así, se cuestiona la idea de progreso como un destino ineluctable de la civilización, al igual que la idea de utopía y de revolución. Todas estas son ideas totalizantes, dogmáticas y metafísicas desde el punto de vista de la posmodernidad y desde Bátimo. En efecto, y esto es muy importante, la descolonización de la periferia y todo lo que se puede visibilizar con los medios de comunicación en la aldea global permiten inferir que no hay una historia única con un único sentido, visión o cosmovisión del mundo. Esto se hizo evidente con el fin del imperialismo y el colonialismo, que favorecieron que múltiples subculturas tomaran la palabra. Es decir, se visibilizó así el multiculturalismo antes ocultado por la idea férrea de Europa u Occidente. Lo que hay hoy, por el contrario, son muchas perspectivas. Por eso, no se puede imponer un único ideal de humanidad, una única forma de ver y estar en el mundo. Eso es puro dogmatismo desde el punto de vista de Bátimo. Han sido los medios de comunicación los que han permitido, para decirlo con Marshall Berman, diluir todo lo sólido en el aire. Los mass media, al mostrar la diversidad del mundo en tiempo real, en acto por decirlo así, han permitido erosionar la idea unitaria de la historia, de su decurso prefijado. Ha erosionado los grandes relatos, ha multiplicado las concepciones del mundo y ha permitido la explosión de la pluralidad, de la diversidad y de la diferencia. Lo más importante, han cuestionado el concepto mismo de realidad. Ahora, Bátimo era consciente de que ese mundo líquido, plural, diverso, no implicaba de suyo una mayor ilustración, un mayor saber, más claridad o mayor transparencia sobre lo que ocurría en las sociedades o sobre lo que las sociedades son. No, todo lo contrario. Implicaba dar cuenta de una mayor complejidad, de un mayor caos y de sociedades, por decirlo así, en mis términos, más abigarradas, heteróclitas y palincésticas, es decir, mucho más complejas. A cuestionarse el concepto mismo de realidad gracias a la telemática, o sea, los mass media y todo esto, se da paso a un conjunto de implicaciones filosóficas de gran hondura. La crisis de la metafísica, pues ya no son posibles lecturas totalizantes del mundo. La crisis de los fundamentos últimos, la lectura absolutista del sujeto, ¿no? De un sujeto que crea la historia libremente, ¿no? También la crisis de la objetividad y de la idea de verdad. Esto es uno de los puntos más controvertidos, ¿no? La crisis de la idea de objetividad y de verdad. Ya la metafísica no es un principio ordenador de la realidad y de todo lo humano. Así, Bátimo llegó a su famoso pensamiento débil. El pensamiento débil, no es más que una consecuencia filosófica, diríamos, de los grandes cambios acaecidos y ya descritos en la segunda mitad del siglo XX, y que Bátimo supo hábilmente relacionar con las filosofías de Nietzsche y de Heidegger. Al respecto dice Bátimo: Heidegger, siguiendo en esta línea a Nietzsche, ha demostrado que concebir el ser como una realidad fundamental y concebir la realidad como un sistema racional de causas y efectos no es sino un modo de hacer extensivo a todo el ser el modelo de objetividad científica de una mentalidad que, para poder organizar y dominar rigurosamente todas las cosas, las tiene que reducir a nivel de puras apariencias mensurables, manipulables, sustituibles, es decir, medibles, reduciendo finalmente a este nivel incluso al hombre mismo, su interioridad y su historicidad. Hasta ahí Bátimo. Fíjense que en este dictamen, digamos, Bátimo está acogiendo también parte de lo que la escuela de Frankfurt llamaba pues la razón instrumental y los efectos de dominio que esa razón instrumental tenía sobre el mundo. En esa nueva realidad llamada posmodernidad, Bátimo veía posibilidades nuevas de emancipación. En este aspecto, él no se hundió en el nihilismo absoluto, sino que realizó algunas apuestas, como es bien sabido, con un socialismo débil, a cambio del socialismo fuerte y totalitario de la Unión Soviética y un cierto cristianismo basado en el amor y la caridad. En la crisis de modernidad y de la visión metafísica del mundo, Bátimo veía la explosión de la diferencia.
Al respecto se preguntaba, ¿en qué consiste más específicamente el alcance emancipador, liberador, de la pérdida de sentido de la realidad, de la verdadera y propia erosión del principio de realidad en el mundo de los medios de comunicación? Su respuesta fue, en la explosión de múltiples racionalidades locales, minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales o estéticas, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acallados y reprimidos por la idea de que solo existe una forma de humanidad verdadera digna de realizarse, con menoscabo de todas las peculiaridades, de todas las individualidades limitadas, efímeras y contingentes. Hasta ahí, Bátimo. Una vez destronado el absolutismo de la metafísica, una vez producida la secularización de la filosofía, solo queda vivir en peligro, en una tensión entre la pertenencia que se tiene a un lugar o el deshacimiento de esos lugares, es decir, una visión, digamos, turística del mundo, ¿no? Donde hay oscilaciones, retos y tensiones propios de un mundo plural y complejo. Por eso, en este sentido, creo que Bátimo y muchos de los postmodernos hicieron un diagnóstico adecuado de muchos de los problemas que afrontan las sociedades actuales, sus retos y sus posibilidades. El hecho de que todas estas subculturas, minorías étnicas, etcétera, tomen la palabra, ¿no? Pues pone el reto principal de cómo podemos vivir hoy en medio de tanta diversidad. Es el reto básicamente hoy de la teoría política, de eso que se llama particularismo versus una visión universalista del mundo. Bien, hay que decir que la posmodernidad fue una moda que duró desde finales de los años 80 y que culminó por esterilidad y cansancio en la primera década del siglo XXI. Pero eso no significa que los problemas que boteó hayan dejado de existir. De hecho, temas como la posverdad, el relativismo, las posibilidades democráticas de vivir juntos en medio de la diversidad y la diferencia, el debate de los nuevos realismos, la vieja y necesaria pregunta por la verdad y la objetividad, las posibilidades de la emancipación, etc., así lo evidencia. De tal manera que las modas filosóficas pasan, pero los auténticos problemas filosóficos perviven. Entonces, que esto sea tomado como una especie de pequeño homenaje a Bátimo, quien falleció, como mencioné, hace apenas un mes.